bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Bueno, ahora que estamos en la distancia, me voy a quitar la mascarilla para que podáis oírme mejor. Soy Ana Ramírez, bienvenidos a Dilalica. Para aquellos que no conozcáis nuestro proyecto, somos un equipo de comisarios, gestores, artistas, críticos que estamos entre Barcelona, Madrid y Nueva York. Hace poco más de un año inauguramos este espacio en la calle Trafalgar, en Barcelona, donde desarrollamos gran parte de nuestra actividad, pero luego también desarrollamos otro tipo de actividades, exposiciones con carácter de itinerancia en otras ciudades. Para el Barcelona Gallery Weekend inauguramos este proyecto, se titula Los Daltons, es un proyecto colaborativo donde participan Miguel Ángel Tornero, María Sánchez y Miguel Fructuoso. El proyecto parte del daltonismo para, a través de una serie de ejercicios formales y conceptuales, hacer una reflexión sobre la empatía, la búsqueda de consenso, lo raro, lo común, lo individual, lo colectivo. Y bueno, presentamos una serie de dípticos y un par de piezas de vídeo, y tengo el placer de presentaros a Miguel Ángel, que está aquí en nuestro espacio y que podrá hacer una introducción. Hola, de ¿qué las tal? piezas, y Sí. a Miguel Fructuoso. Sí, Miguel Ángel Tornero, Miguel Fructuoso y María Sánchez, que no ha podido venir y la echamos mucho de menos y la saludamos desde aquí. Y bueno, más o menos os ha ubicado Ana muy bien, es como una exposición que realmente llevamos meses trabajando con, es una propuesta de Dilalica, Luis y Katy, nos propusieron primero, hablaron sobre todo conmigo en un proceso sobre pigmento que ha ido derivando en otra cosa, y además ha sido un proceso yo creo que muy enriquecedor, que espero que se vea en la exposición. Primero el diálogo con ellos, después el diálogo o el consenso también, como decía, entre los tres artistas, que además la propuesta es muy abierta en el sentido de autoría. Hemos decidido firmar los tres conjuntamente y son piezas en ese sentido donde de alguna manera, no sé si cómo decirlo, pero se deja esa firma, digamos. Va a ser difícil reconocer exactamente una pintura de Miguel o un vídeo de María o un trabajo mío, esa especie de firma, digamos, ¿no? Y eso era una propuesta también interesante, o algo que interesaba un poco a Luis y a Katy. En general la propuesta primera tenía que ver con eso. Y en fin, lo que estáis viendo aquí, lo que recibe un poco en la exposición son estos dos dípticos, que realmente está tomado del test de Ishihara, que el test de Ishihara son estas láminas que se hacen para comprobar o diagnosticar daltonismo. En este caso es muy curioso también, es que hay mucho que contar como antecedente a la exposición, ¿no? En este caso empezábamos trabajando María y yo, y justo cuando decidimos empezar a trabajar por el daltonismo, y la propuesta un poco de Dilalica era un diálogo entre dos personas, pues en un chat común que tenemos, casi cuéntalo tú, Miguel escribe que, oye, pues es que me acabo de renovar el carnet de conducir y me ha dicho que soy daltónico, y soy pintor y tengo 48 años y cómo me como esto, ¿no? Pues bueno, una sorpresa. Bueno, que no, eso sí, tiene el micro, ¿no? Sí. Sí. Y entonces no sé, lo veíamos un relato, casi una especie de señal en la que volvimos a hablar con ellos y pues nos convertimos en trío, en los Dalton de alguna manera, ¿no? A mí me gustaría, discúlpame, a mí ¿Sí? me gustaría hacer como incidir en que, aunque la exposición formalmente, el test de Ishihara, todo lo que rodea al daltonismo tiene una presencia es un mero hilo conductor para contar otras cosas, porque es verdad que si no el espectador se puede confundir. Y hay una cosa que tú has dicho antes que creo que es importante, que los tres estamos diluidos, es decir, que no es una obra ni de Tornero, ni de María, ni mía, es decir, realmente ha habido como, realmente son como unos documentos de un tránsito, sí, de un tren, como no digo que vaya descarrilado, pero bueno, sí a ninguna parte, ¿no? O que da igual, digamos, donde vaya. Sí, sí. Bueno, sí, honestamente nos da igual, pero que no, sí me gustaría, sobre todo para el espectador, que tenga claro que no son propuestas de obras o de que no aspira a ser, casi no aspira a ser obra, y lo documento queda como es una palabra un poco. Bueno, es un proyecto híbrido. Un rastro que es más pedante, pero un rastro que me ha bonito. Yo creo que es un proyecto híbrido, y además eso que aparentemente sería de alguna manera, incluso a nivel de mercado comercial, como una debilidad, esta cosa de que no esté firmado, en este caso yo creo que la debilidad se convierte en virtud, incluso en la debilidad aparentemente de esta especie de lo que la sociedad tasa como tara, ¿no? De no ver los colores como todo el mundo los ve, que de alguna manera eso es lo que el punto de partida, como dice Miguel, el color
es como el punto de partida de, bueno, es como la convención más universal, ¿no? En cualquier país del mundo se supone que un rojo es un rojo, un verde es un verde, pero de pronto caemos en la cuenta de que un daltónico... Hay gente que no lo ve. Pues no lo ve así, ¿no? Entonces siempre, en realidad toda la expo creo que habla como de, a veces hemos dicho como ejercicios de empatía de alguna manera, tener en cuenta al otro, y intentar ponerse en el lugar del otro, la dificultad que es eso, pero lo necesario que es, generalmente en los tiempos que corren y en general, ¿no? En época de revisiones históricas. Y la parte de aura va un poco asociada también a autoría, ¿no? Es decir, es otra de las cosas que se revisan, ¿no? Sí, yo creo que ahí esa disolución creo que es muy importante remarcarla, en el sentido de que estamos los tres, pero no es una obra quien vaya buscando a Tornero. Bueno, que yo, fíjate, me voy a callar porque creo que sí estamos los tres. Bueno, en general, por hablaros concretamente de la exposición, o sea, de estas piezas, que se entiende mucho mejor con el vídeo que veréis más adelante, porque el vídeo de adelante es un registro de cómo se han hecho estas piezas, pues verdaderamente, bueno, pues sabíamos esto. Se entiende si mucho quieres mejor. también un poco grabar esta, es Miguel, este es el punto de partida o donde nos situamos ahora. Miguel acaba de ser diagnosticado como daltónico, se convierte en un pintor daltónico que igual a lo mejor, bueno, ahí es un conflicto, como de alguna manera hay un mínimo conflicto interno en un pintor. Fíjate, ¿no? Todo lo contrario, ha sido una cosa muy, o sea, inquietante y bonita en cierto modo. Sí. O sea, porque yo siempre me he considerado muy mal utilizando el color, ahora lo entiendo. Y entonces, nada, uno de esos ejercicios, digamos, de empatía, el que además llega a la exposición al final, es precisamente registrar el proceso en el que se han hecho estas pinturas, estos dípticos, que básicamente hemos ampliado uno de los test de Ishihara, en los que Miguel tuvo problemas, digamos, en el examen, el reconocimiento del diagnóstico en la óptica. En este caso, por ejemplo, que se ve ahí, Miguel tiene mucho problema con el camino de abajo. Se ven dos caminos, el de arriba lo puede ver, pero un deuteranómalo, que es como él está diagnosticado, un deuteranómalo medio, un daltónico medio, digamos, tiene problemas a la hora de verlo, ¿no? Y de hecho es muy curioso en este sentido, el hecho de que él no sea un daltónico tan grave, es muy curioso en esa especie de lucha que se ve con el color, con esa especie de presión de tener que ver lo que ven los demás. Un daltónico de mierda, como decía María. Eso es. Pues es curioso como al final, de todas formas, curiosamente la exposición no es nada dramática en cuanto al resultado, porque se parece mucho la copia que Miguel hace del original, y eso es una contradicción. Es como que, curiosamente, una de las conclusiones que por eso decimos no llega a ningún sitio, pero sí, es pero interesante. Tú decir una cosa, o sea, durante el proceso, hubo una cosa que a mí me pareció muy bonita. O sea, en esa paradoja hay una cosa muy bonita y apelábamos un poco al tema del idioma, que puedes conocer lo que significa casa, perro y farola, Sí, pero si inglés, ¿no? articulas una frase con perro, casa y farola, no la entiendes. Entonces, ese punto, Sí. porque claro, yo construyendo soy capaz de sacar los tonos, pero no veo. Sí, eso es pertinente porque es que en las pinturas, al final, de hecho yo creo que nosotros esperábamos un resultado más diferente, porque como esa cosa... ¿Puedo apostillar una cosa? Pero creo que nos estamos desviando porque eso es parte del ejercicio. Es una anécdota, que es verdad que es muy curioso, sí. pero, insisto, eso es un mero transmisor para lo que queríamos contar. Es una anécdota, pero es una anécdota curiosa saber que, por ejemplo, tú no ves, incluso aunque has pintado y has reproducido el 2, sigues sin ver el 2, que es una contradicción que a mí me parece como fascinante. O sea, puedes sacarlo, es lo que decía, en una conversación hablando en un idioma que no es el tuyo, puedes entender las palabras, pero igual a veces dices, joder, he entendido todo lo que han dicho, pero no sé sacar el significado de la frase. Cuando se articula el idioma, no entiendo. En fin, bueno, yo invito en ese sentido a que veáis el vídeo, que bueno, todos los vídeos tienen sonido, que en este caso lo hemos quitado un poco pues para hacernos entender, ¿no? Y bueno, igual pasamos a este vídeo. Sí, este vídeo se llama, se llama Romance sonámbulo daltónico, y efectivamente está basado, es básicamente una lectura del poema El romance sonámbulo de Lorca, El verde que te quiero verde, es famoso, que realmente está elegido precisamente por eso, hay mucho verde, como sabemos, y además mucho rojo en cuanto a la sangre, las rosas, en fin. Y bueno, este ejercicio de empatía, como digamos, se trataba un poco de intentar imaginar cómo... filtrado, ¿no? Sí. Hay un filtro de un cero... Claro, sí, cómo percibiría la imagen, cómo percibiría un daltónico la lectura de ese poema, cómo sería la imagen interna o la imagen interior que generaría. Entonces, en este sentido,
hemos recurrido a un filtro, a una app, no me acuerdo cómo se llama, la verdad. Sí, lo pone arriba. Que hay un filtro de deuteranope, que el deuteranope es como el daltonismo más severo, en el que pues aquí vemos el verde, el color original y cómo ve el daltónico realmente, ¿no? Sobre todo hay muchos problemas y mucha diferencia entre el rojo y el verde. Justo ahora acaba de cambiar, pero si quieren, mientras volvemos y mientras damos una vuelta por aquí, por la otra pieza, digamos, o la otra intervención que hay en el espacio, que además está íntimamente relacionada con el espacio. Es algo que cuando nos invitaron, el encargo de Luis Catí en realidad no tiene tanto que ver con el sitio, no está solo pensado para Dilalica, para este espacio, pero nos daba mucha pena porque hay un concepto además en el propio concepto de Dilalica, de organicidad, de trabajar las exposiciones según acaba una, el rastro que ha dejado la otra, casi a nivel de palimpsesto. Sí, no, de reescritura y de cierta poesía, ¿no? De ir hilando, ¿no? Es decir, sí, además de ir una narrativa de lo que sucede en el espacio, o sea que eso es muy bonito. A mí eso me interesa mucho el proyecto, que no es solo, digamos, un espacio donde se exhibe obra y se vende y se compra, sino hay un interés por generar contenido en un sentido mucho más amplio, y eso me parece una propuesta pues interesante, muy interesante. Y puedo decir una cosa, porque es que atrévete, Miguel. No, una posibilidad que quiero que quede muy clara en el vídeo. Aparte del filtrado, el poema, todo lo que es toda la búsqueda de las palabras, sí, volvemos si quieres, es que como había acabado... es que creo que es interesante eso, dejarlo claro, porque si no pues, se puede confundir el espectador. Sí, no, porque al final un poco esa conclusión, que no es una conclusión, que es casi un perogrullo, porque realmente conclusión casi no hay en el proyecto, es eso, que todo es cuestionable, ¿no? Y siempre hay alguien, aunque creamos que no, que ve de otra manera, y en fin, es como tener en cuenta al otro de alguna manera, ¿no? Pues en este caso, una de las convenciones que constantemente estamos hablando es la del color, pero también hay una convención que es muy interesante aquí, que es quién decide o quién traduce, cuáles son las imágenes patrones o las imágenes convencionales de ciertos conceptos que en este caso vienen dados por el poema, ¿no? El barco sobre la mar, el caballo en la montaña, el verde rama. Cuando buscas Claro, entonces buscamos en Google esos conceptos o esas frases y las imágenes que nos dan pues son como el lugar común de esos conceptos, pero que van desde... Es el rojo no daltónico. Ese es el rojo no daltónico, la gitana, la hiel, la hierbabuena, sí, pues eso, la baranda, no sé, un montón, el compadre. y hay algo que es muy interesante en ese sentido, bueno, es a lo mejor otro nivel del lenguaje en ese sentido que amplía pues un poco todo esto de lo que estamos hablando, quizá demasiado, y estamos haciendo ya un poco, os estamos cansando. Pero bueno, básicamente que os invitamos a que vengáis, la veáis, la disfrutéis, la escuchéis y nada, dar las gracias a Dilalica por la invitación. Y otro beso a María, que nos estará viendo. Que vaya muy bien todo, Chao. disfrutéis el Gallery Weekend.